escasos minutos. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo veis desde ING la fotografía de los mercados? ¿Dónde estáis mirando? ¿Dónde veis los riesgos y dónde veis que pueda incluso empezar a relajarse un poco tanto inflación como el mercado del petróleo con la llegada de Irán? La tendencia general no cambia por unos pocos datos que estamos teniendo en las últimas horas. La tendencia general es una en la que seguimos en un año de recuperación, seguimos en un año en la que el primer trimestre al menos y probablemente en la primera mitad vamos a seguir viendo la inflación subir. Esto se está confirmando con los datos de las últimas 24 horas, como bien apuntabas, el dato del Reino Unido que ha salido más alto de lo esperado, pero también en España, los datos de precios de productores en Estados Unidos, en Alemania, todos esos han estado confirmando. La única excepción aquí es China, que va por un ciclo un poco por su cuenta y ya va desacelerando, pero en general la foto es la misma, un crecimiento alto y una inflación que todavía va a tardar unos meses. El mes que viene vamos a tener un momento de tensión importante, pero que debería empezar a desacelerar en breve, ¿no? La única posibilidad de que este escenario central se descarrilara era una intervención militar en Ucrania que podría hacer que la inflación se disparara y que afectara las previsiones de crecimiento y que, por supuesto, tumbara las bolsas, ¿no? Sobre todo si era una intervención, digamos, seria, con invasión militar terrestre. Ahora mismo, en los últimos 2 días, esto ha bajado. Ese ha sido el motivo por el que la inflación se ha disparado un poco, porque los precios de la energía no se han normalizado, al contrario, han seguido sufriendo y esto está creando nerviosismo. Esta situación se está relajando en las últimas 48, 72 horas y si se confirma esa retirada o esa solución diplomática al conflicto militar, entonces volveríamos a este escenario central en el que veríamos un crecimiento fuerte, pero menor, más desacelerándose respecto al año pasado y una inflación a la que todavía le quedan un par de meses de seguir pataleando, por lo menos, si no más, ¿no? Y en particular, deberíamos empezar a prepararnos desde ya. El mes que viene la inflación es muy probable que suba, al menos en España de manera importante, por efecto base. Porque el año pasado, hace justo 12 meses, estábamos lidiando con las consecuencias de Filomena, no solo en España, sino en toda Europa. Eso disparó los precios de la energía de una manera muy significativa y a partir del mes que viene, en febrero, bajaron los precios y esa bajada va a aparecer en forma de inflación interanual el mes que viene, ¿no? Entonces, digamos, seguiremos con el discurso sobre la inflación, pero la visión global es esta. Crecimiento alto, inflación que debería empezar a suavizarse el trimestre que viene. Ya en la entrada de poner más barriles de petróleo, con su llegada a poner más barriles de petróleo en el mercado, puede conseguir que ese efecto de la oferta, que no está consiguiendo paliarle el aumento de la demanda, relaje un poco las tensiones incluso más que el conflicto de Ucrania? Bueno, más que el conflicto de Ucrania no lo creo, pero sí va a tener un efecto importante. A ver, la visión global, de nuevo, para salirnos del ruido del último dato. La visión global una es en la que el año pasado la oferta se recuperó de una manera mucho más lenta de lo esperado y más lenta de la demanda. Se desplomó aproximadamente un 10%, la demanda se cayó un 15% el año pasado, pero luego la demanda se subió con mucha más rapidez y la oferta ha estado ahí un poco por detrás. Entonces, ahora mismo el mercado sigue desajustado en 2-3 millones de barriles de petróleo, ¿no? Ya cerca de los 100 millones, que digamos es la velocidad de crucero del mundo en condiciones normales, una producción y un consumo de 100 millones de barriles al día. Ahora ya estamos ahí muy cerca, 96, 97, pero todavía faltan un par de millones de barriles para servir la demanda de los mercados diaria. Este par de millones de barriles se espera que lleguen incluso sin Irán, pero si llega Irán nos permite un buffer, nos permite ahí un cojín de seguridad para el caso de que falle algo. Si Rusia desaparece de los mercados, las consecuencias son enormes porque Rusia produce 11 millones de barriles diarios. Irán ahora mismo está en condiciones de meter en el mercado 2 millones y medio. Entonces no se puede comparar el impacto positivo de Rusia con el impacto potencial que tendría en el negativo que tendría una desaparición de Rusia de los mercados, que de nuevo no es el escenario central. La mayoría de los analistas esperaban que incluso en el caso de un conflicto bélico Rusia fuera capaz de seguir suministrando gas y petróleo a los mercados, porque no le conviene ni a los mercados internacionales ni a Rusia dejar de suministrar eso. Pero añadiría un elemento de incertidumbre muy relevante. Y insisto, Irán es apenas una quinta parte de la producción, del peso que tiene Rusia en los mercados mundiales. Sin embargo, si todo sigue con normalidad, no hay ese conflicto, esos 2 millones de barriles iraníes pueden suponer de pasar del negativo al positivo y que se empiecen a relajar los precios más rápido incluso de lo que estábamos esperando. De ING subida de tipos en Estados Unidos, Fed por un lado
y Banco Central Europeo por otro? ¿Veis que se puede llegar incluso a 7 subidas en Estados Unidos y que pueda haber subida en octubre de tipos de interés aquí en el viejo continente? La respuesta es un poco la visión que hemos tenido en los últimos, durante el año 2021. Son dos historias muy diferentes, intendemos a empaquetarlas juntas, pero es muy difícil porque las dinámicas macroeconómicas y de precios son muy diferentes. Entonces, en Estados Unidos, 7 subidas este año, nos parece un pelín excesivo, pero va a ser un año de subidas, ¿no? Pero creemos que este consenso acerca de la potencia del cambio de ciclo en Estados Unidos se va a debilitar en la segunda mitad del año cuando empieza a caer la inflación y, sin embargo, sigamos con esas expectativas de subidas de tipos de interés y entonces vuelva al centro del discurso justo lo que mencionabas antes, que era ya no estaremos hablando de inflación, estaremos hablando de cómo evitar la recesión. Entonces, subir los tipos de interés cuando se está hablando de recesión, cuando domina el discurso público, es complicado, ¿no? A veces es necesario, pero es complicado. Entonces, digamos, nosotros estamos un poco por debajo de las expectativas internacionales, ¿no? Hablando más bien de 5 subidas este año. Y en el caso del Banco Central Europeo nos pasa un poco lo mismo. Creemos que quizás se ha sobrereaccionado a las palabras de la presidenta del Banco Central la semana pasada, que es improbable que veamos subidas en el tipo principal este año. Sí esperamos subidas en el tipo de depósito, el que se carga a los bancos por aparcar durante la noche los ahorros de sus clientes, que ahora mismo está en menos 50. Es probable que es una situación muy tensa, muy extraña, lo de estar cobrando a los bancos tanto dinero por el ahorro de sus clientes. Esperamos que primero haya una normalización ahí y que los tipos de interés suban, sí, pero de manera moderada y ya en 2023. Muchísimas gracias, Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING en España. Francisco, gracias por esa fotografía. Buen día y buen negocio. Un placer, gracias. 8:33 de la mañana, mirando también la agenda del día, vamos a ver las claves.